Estados Unidos, 3 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en la maquinaria del gobierno estadounidense y la verdad encontramos una administración en plena tensión consigo misma. Totalmente. Por un lado, una derogación sanitaria con un impacto de miles de millones de dólares que apunta a una desregulación masiva. Y por otro, justo lo contrario. Exacto. Nuevas exigencias de transparencia que buscan un control mucho más férreo. Vamos a analizar esta contradicción, veremos cómo se redibujan los mapas del cielo a diario y terminaremos con el poder simbólico de una proclamación presidencial. Es una fotografía perfecta, yo creo, de las fuerzas opuestas que mueven un gobierno. Sí, Mientras unas agencias se dedican, pues, a podar el árbol regulatorio, argumentando que así se fomenta la economía, otras están añadiendo nuevas capas de supervisión para, en teoría, proteger al ciudadano o al sistema. la gran pregunta. La pregunta que vamos a explorar es, ¿son decisiones aisladas o responden a una filosofía de gobernanza? Con dos caras. Pues empecemos por la que, sin duda, es la decisión más potente y controvertida del día. Desde luego. Viene de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la agencia conocida como CMS, y afecta a las residencias de mayores de todo el país. Se elimina la norma que exigía estándares mínimos de personal. Exacto. Para ser precisos, lo que se deroga es un requisito muy concreto. La obligación de tener una enfermera titulada en el centro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que ya es bastante. Y no solo eso. También se eliminan las cuotas mínimas de horas de atención directa por residente, que eran de algo más de media hora para enfermeras tituladas y casi 2 horas y media para auxiliares de enfermería. Al día. La cifra que acompaña esta decisión es de las que te hacen levantar la ceja, ¿eh? ¿Ya te digo? La propia agencia calcula un ahorro para los proveedores de más de 55,000 millones de dólares en 10 años. Es una cantidad que cuesta incluso imaginar. Pero mi pregunta es, ¿es un ahorro real o estamos hablando de un simple traspaso de costes? Esa es la pregunta del millón. Y es donde reside el verdadero debate. Desde el punto de vista de la agencia y de los proveedores de las residencias, es un ahorro directo en costes laborales. Claro. El argumento oficial se basa en una moratoria del Congreso, una ley que, de hecho, prohíbe a la agencia aplicar estas normas hasta casi 2035. Ah, Dicen, si no podemos aplicarla, no tiene sentido que exista. Así que, en lugar de esa norma suspendida, se vuelve a la anterior, que es mucho más laxa. ¿y qué dice esa norma anterior? Pues es mucho más ambigua. Habla de tener personal de enfermería suficiente. Suficiente. Una definición que se basa en las evaluaciones individuales de cada residente. O sea, que se elimina un estándar numérico, claro y universal, y se sustituye por un criterio subjetivo que depende del criterio de cada centro. Entonces, volviendo a mi pregunta, si se reduce el personal cualificado en las residencias, ¿no es probable que aumenten las complicaciones médicas, las caídas, las hospitalizaciones? Y todo eso acaba pagándolo Medicare, es decir, el propio gobierno. ¿No podría ser que el ahorro de 55,000 millones para las empresas privadas se convierta en un gasto igual o mayor para el sistema público? Planteas exactamente el argumento de los detractores de esta medida. ¿Es que parece de cajón? Advierten de que esto es un ejemplo clásico de cómo un ahorro a corto plazo en una partida puede generar gastos imprevistos y mucho mayores en otra. Es una apuesta por la desregulación, confiando en que los propios centros se autorregularán por reputación o para evitar demandas. Ya. La gran duda es si esa confianza está bien fundada cuando hablamos de una población tan vulnerable. Y esta filosofía de limpiar el reglamento, de quitar capas de supervisión, no se queda en la sanidad. Parece una tendencia. No, para nada. La Administración Federal de Carreteras, la FHWA, también está haciendo limpieza en sus archivos. Sí, aunque en este caso los ejemplos son menos polémicos y más de buena administración, por así decirlo. Vale. Están eliminando dos normativas que datan de 1974. Una se refería a los puentes construidos en presas federales. Se elimina porque sencillamente duplica lo que ya dice la ley principal. Ya veo. Además, es que no se autoriza dinero para este tipo de proyectos desde 1978. Vamos, que era una norma zombie. Una reliquia burocrática. Exacto. Y la segunda es muy parecida. Afectaba a los contratos para el sistema de carreteras de los Apalaches. De nuevo, se considera obsoleta y redundante porque otras leyes más modernas ya cubren esos aspectos.
Lo que vemos aquí es la manifestación de una filosofía de gobernanza muy concreta que va más allá de un solo sector. La idea central es que la regulación específica y detallada es menos eficiente que un marco legal general. Desde las residencias hasta los puentes, el patrón es el mismo. Se confía en que las leyes base y la responsabilidad civil son suficientes. Vale, esto es fascinante. Pasamos de una decisión que afecta a las residencias de todo el país a algo que suena a ciencia ficción. Redibujar los mapas del cielo sobre una ciudad. Sí. De limpiar normativas en tierra, nos vamos al aire. Y no es una metáfora, ¿eh? La Administración Federal de Aviación, la FAA, que es básicamente la que pone orden en los cielos del país, lo hace literalmente todos los días. Hoy le toca a Wichita, en Kansas. ¿Y qué pasa en Wichita? Pues que las fuerzas aéreas han pedido que el espacio aéreo de su base, McConnell, deje de estar controlado a tiempo completo y pase a serlo solo a tiempo parcial. ¿Y eso para los que no somos pilotos, qué significa en la práctica? Significa que hay que reorganizar todo el tráfico aéreo de la zona. Es como si en una ciudad cierras una avenida principal durante la noche. Claro. Tienes que desviar el tráfico por otras calles para que todo siga fluyendo con seguridad. En este caso, implica modificar los llamados espacios aéreos de clase D y clase E. Que son, en pocas palabras, Piensan ellos como autopistas y carreteras invisibles en el cielo, cada una con sus propias reglas de velocidad y separación. La clase D es el espacio controlado alrededor de un aeropuerto con torre, y la clase E es el espacio controlado que lo rodea, usado para las aproximaciones. Vale. El cambio en Wichita obliga a expandir el radio de acción de un aeropuerto cercano, el Beach Factory, de 4,2 a 4,4 millas. Un ajuste de apenas 300 metros. Suena muy poco. Hombre, puede parecer trivial, pero en aviación esos 300 metros son un mundo. Son la diferencia entre un aterrizaje seguro guiado por instrumentos en condiciones de baja visibilidad y un posible conflicto. Vaya. Es un recordatorio de que la seguridad aérea se construye con estos detalles milimétricos. La gestión del espacio aéreo es como un ballet invisible que se coreografía cada día. Y la coreografía cambia ligeramente para acomodar a nuevos bailarines, en este caso aviones militares, sin que el público, los pasajeros, se dé cuenta de nada. Pero aquí viene la gran paradoja del día. Ajá. Mientras la FAA ajusta el cielo y la FHW elimina reglas en tierra, hay otra agencia que va en la dirección completamente opuesta. En lugar de simplificar, está añadiendo más control y exigencias. Efectivamente, hablamos de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, la CFTC, que es uno de los grandes supervisores de los mercados financieros. Están modificando sus propias reglas internas para ser mucho más estrictos. ¿En qué sentido? Principalmente en cómo se cierran los casos. A partir de ahora, cuando su división de cumplimiento quiera proponer un acuerdo con una empresa o un individuo investigado, no bastará con una recomendación. Ah, no. Tendrán que presentar a la comisión un memorando objetivo. ¿Y qué es eso exactamente? Un memorando objetivo. Es un informe exhaustivo que detalle toda la base fáctica y legal del caso, citando las pruebas concretas del expediente. Vamos, que se acabó el confía en mi palabra. Ya. Quieren un registro documental sólido y auditable para cada decisión. Y además, establecen que cualquier notificación a alguien que vaya a ser nombrado en una demanda tiene que hacerse por escrito, para que quede constancia. O sea que mientras en sanidad se pasa de una regla numérica a una subjetiva, Sí. en finanzas se pasa de una recomendación verbal a un informe por escrito y con pruebas. Es el día y la noche. Es la tensión de la que hablábamos al principio. Muestra que no hay una única dirección en la regulación. Está claro. Mientras se eliminan normas consideradas obsoletas o un freno para la economía, en áreas de alto riesgo, como los mercados financieros, la tendencia es la contraria. Se busca una mayor rendición de cuentas, más transparencia y, un rastro de papel a prueba de bombas. Es un equilibrio. Es un equilibrio constante entre eficiencia y supervisión. Y hoy vemos cómo la balanza se inclina hacia lados opuestos, dependiendo de a qué puerta del gobierno llames. Y esa tensión entre simplificar y supervisar también llega a algo que nos toca el bolsillo a todos. La factura de Internet y esas famosas etiquetas de banda ancha. Sí. La Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, quiere simplificar las cosas. Sí. Propone eliminar una serie de requisitos que, según ellos, son más una carga para las empresas que un beneficio real para el consumidor. La lista es interesante. A ver,
Quieren quitar la obligación de que un operador te lea la etiqueta por teléfono si llamas para contratar. Que para ser justos suena bastante poco práctico. Una etiqueta es algo visual. Ese es su argumento principal, sí. También proponen eliminar la necesidad de desglosar las tasas locales y estatales que cambian de un código postal a otro, porque dicen que genera confusión. Bueno, Y otra propuesta es quitar la obligación de mostrar las etiquetas en el portal online del cliente una vez que ya ha contratado. espera un momento. A ver, entiendo el argumento de que leer una etiqueta visual por teléfono es absurdo. Sí, Pero al eliminar la obligación de tenerla en el portal del cliente o en formato digital accesible, ¿no se le está quitando al consumidor una herramienta fundamental para comparar o para verificar lo que le están cobrando meses después? ahí has dado en el clavo. La justificación de la FCC es que mostrar una etiqueta antigua en el portal del cliente puede generar confusión si los precios o las condiciones del servicio han cambiado. Ya, pero... Pero, como bien dices, los grupos de defensa del consumidor argumentarían que es precisamente por eso por lo que debe estar ahí, para que el cliente pueda ver el contrato original y compararlo con la factura actual o con las nuevas ofertas. Claro, para poder decir, oiga, yo contraté esto a este precio, ¿por qué me cobra ahora esto otro? Sin ese documento de referencia, el consumidor está mucho más indefenso. Exactamente. Es otro ejemplo perfecto de la tensión del día. Se presenta como una medida para simplificar y reducir la burocracia, pero la pregunta subyacente es, ¿a quién beneficia realmente esa simplificación? Exacto. ¿Al consumidor, que pierde un punto de referencia, o a la empresa que se ahorra tener que mantener esa información actualizada y accesible? El debate está servido. Y del mundo digital pasamos a la seguridad física en los aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA, anuncia un nuevo programa con un nombre muy de Silicon Valley, Confirm.id. Sí, y es una solución a un problema muy común. Llegas al control de seguridad y te das cuenta de que te has olvidado o has perdido el DNI. ¿A quién no le ha pasado? Hasta ahora, la solución era un proceso manual a discreción del agente que podía llevar mucho tiempo. Confirm.id busca estandarizar esto. ¿Cómo funciona? Es un programa de pago. Si llegas sin una identificación válida, puedes pagar una tasa para que la TSA utilice sus sistemas para intentar verificar tu identidad por otros medios. Es una alternativa a quedarte en tierra. Pero hay una letra pequeña, ¿no? La hay y es importante. El pago de la tasa no es reembolsable, incluso si la verificación de identidad fracasa y no te dejan volar. Pagas por el intento, no por el resultado. Eso plantea una cuestión interesante. Estamos hablando de un servicio público esencial, la seguridad aeroportuaria. ¿Es justo crear una especie de vía rápida de pago para solucionar un problema? ¿Qué pasa con la persona que no puede permitirse pagar esa tasa? Se crea una desigualdad en el acceso a la seguridad y, por tanto, al derecho a viajar. Es una cuestión de fondo muy relevante. La TSA lo enmarca como un servicio de conveniencia, una opción voluntaria para quien se encuentra en un apuro. Ya. Pero se podría argumentar que la verificación de identidad es una función central de la agencia, no un extra por el que se deba pagar. Es un ejemplo de cómo una agencia pública adopta un modelo de negocio privado para solucionar un problema operativo, lo que inevitablemente abre un debate sobre la equidad y el acceso universal a los servicios del Estado. Y para terminar, pasamos de la burocracia más técnica a la más solemne y simbólica, una proclamación presidencial. Así es. El documento de hoy incluye la Proclamación 10994, firmada por el presidente Donald J. Trump, que designa oficialmente el jueves 27 de noviembre de 2025 como el Día de Acción de Gracias. Esto es algo más que poner una fecha en el calendario, ¿verdad? Estos textos suelen tener un mensaje. Totalmente. Son una parte muy tradicional de la presidencia estadounidense y se utilizan para conectar el presente con la historia de la nación. Claro. Este texto, por ejemplo, no se limita a declarar el día festivo. Hace referencia directa a las proclamaciones de George Washington en 1789 y sobre todo a la de Abraham Lincoln en plena Guerra Civil. ¿Qué dice esa referencia a Lincoln? Cita directamente a Lincoln pidiendo a los ciudadanos que dediquen el día a la acción de gracias y alabanza a nuestro benévolo Padre que mora en los cielos. Es un lenguaje que evoca un momento de profunda crisis y un llamado a la unidad. Además, la proclamación actual enmarca la festividad en el contexto de la próxima celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, usando la ocasión para invocar un sentimiento de gratitud y orgullo nacional.
Y como hemos acordado, nos limitamos a informar del contenido de esta proclamación tal como ha sido publicada. Claro. Es un ejemplo claro de cómo incluso en los actos más ceremoniales se teje una narrativa sobre la identidad del país. Sin duda. Estas proclamaciones no son solo actos administrativos, son herramientas de comunicación política. El lenguaje que se elige, las figuras históricas que se citan, todo está pensado para transmitir un mensaje concreto sobre los valores y la dirección del país en ese momento histórico. Es el poder blando de la presidencia en su máxima expresión. Así que, en un solo día, el Boletín Oficial del Gobierno nos ha mostrado cómo se desmantela una política sanitaria de miles de millones, cómo se redibuja el espacio aéreo, cómo chocan las filosofías de regulación Sí, y, finalmente, cómo se construye el relato nacional a través de una festividad. es un diario de la nación, un registro meticuloso de sus reglas, sus prioridades y hasta de su tono cívico. Y la pregunta que queda flotando en el aire, después de ver estas tensiones y contradicciones en un solo día de 2025, es si el gobierno actúa simultáneamente como un acelerador de la desregulación y como un freno supervisor, ¿cuál de esas dos fuerzas definirá realmente el legado de nuestra época para las generaciones futuras?